¿Crees que los lugares más sagrados están libres de pecado? Piénsalo otra vez. Acompáñame. Cierra los ojos y respira. ¿Sientes ese olor? Es incienso, sí, pero debajo de esa fachada de santidad, hay un aroma más denso, más primitivo. Es el olor del sudor, del miedo y de la transgresión. Hoy te llevaré a un lugar que los mapas del Vaticano ordenaron quemar, un lugar donde la luz de Dios nunca se atrevió a entrar por miedo a ser corrompida. Bienvenidos a la historia jamás contada de El Convento de los Deseos Oscuros. Acto I. Las puertas del purgatorio. En lo más alto de los Pirineos, oculto por una niebla perpetua que parecía asfixiar a los mismos árboles, se alzaba el convento de Santa Ágata. Para el mundo exterior, era un refugio para almas perdidas, un bastión de devoción extrema. Pero para las jóvenes que cruzaban sus puertas, era una prisión de piedra y sombras. A este lugar llegó Sor Inés. Tenía apenas 19 años. Sus ojos eran grandes, del color de la miel oscura, y su piel, pálida como el mármol de los altares. Inés no había sido enviada allí por vocación, sino por castigo. En su pueblo, decían que estaba tocada por el diablo porque sufría de visiones febriles, sueños intensos donde el fuego no quemaba, sino que acariciaba, y donde los ángeles no tenían alas de plumas, sino de cuero negro y sangre. La Madre Superiora Catalina la recibió en el vestíbulo principal. Era una mujer alta, de rostro severo, esculpido por años de amargura y secretos. Sus ojos, fríos como el hielo, escanearon a la joven de arriba abajo con una intensidad que hizo temblar a Inés. «Aquí, el cuerpo no importa, hija mía», susurró Catalina, acercándose tanto que Inés pudo sentir su aliento gélido. «Aquí, la carne se doblega hasta que el espíritu se quiebra. Solo en la ruptura entra la verdadera luz». En el convento de Santa Ágata, las reglas no estaban escritas en papel, sino grabadas a fuego en la mente de cada novicia. El voto del silencio nocturno, desde la medianoche hasta el amanecer, ninguna palabra debía ser pronunciada. El silencio era absoluto, para escuchar la voz del Señor. La ceguera voluntaria. Estaba estrictamente prohibido mirar a los ojos de los santos en las pinturas del pasillo este. La penitencia del tacto. Ninguna hermana debía tocar a otra, ni siquiera para consolarla. El contacto físico era el puente hacia la condena. Pero Inés pronto descubriría que estas reglas no estaban diseñadas para mantener alejado al pecado, sino para prepararlas para él. Acto 2. El confesionario y la lujuria. El verdadero tormento de Inés comenzó el día que llegó el padre Valerio. Era el confesor itinerante de la diócesis, un hombre cuya presencia desafiaba toda lógica eclesiástica. Valerio era alto, de hombros anchos, con un cabello negro que caía en ondas desordenadas sobre su frente y unos ojos ámbar que parecían leer los pecados antes de que fueran confesados. Su voz era un barítono profundo, un sonido que vibraba en el pecho de quien lo escuchara, provocando escalofríos que poco tenían que ver con el temor a Dios. Era martes por la noche. Inés se arrodilló en la oscuridad del confesionario. El aire estaba cargado, sofocante. A través de la celosía de madera tallada, solo podía ver la sombra del sacerdote. «Bendígame, Padre, porque he pecado», comenzó Inés. Su voz temblaba. Sus manos sudaban. «Dime tus pecados, pequeña Inés», respondió Valerio. Su tono no era el de un juez divino, sino el de un depredador paciente. Inés tragó saliva. Habló de sus pensamientos, de las dudas en su fe, pero Valerio la interrumpió, acercando su rostro a la madera. «Esos no son tus verdaderos pecados. Háblame de tus sueños. Háblame del fuego en tu sangre durante la madrugada». El corazón de Inés dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? La respiración del sacerdote se filtraba por la rejilla, cálida y pesada, oliendo a vino añejo y mirra. «Sueño con manos, padre», confesó ella,
con lágrimas asomando, sintiendo una mezcla enfermiza de vergüenza y un deseo incontrolable. Manos que me tocan en la oscuridad. Siento que me quemo, pero no quiero despertar. Siento que peco con cada respiro, y el castigo me produce placer. Hubo un silencio largo y tenso. Inés esperaba los gritos, las amenazas de excomunión, los latigazos. En su lugar, escuchó un susurro ronco, casi un gemido contenido. El deseo no es un pecado, Inés. Es una oración. Una oración que Dios ignora, pero que otros están muy dispuestos a responder. La carne suplica, y negarle su salvación es la verdadera herejía. Inés sintió como un dedo largo y pálido se colaba por uno de los agujeros de la celosía de madera, rozando apenas la piel de su mejilla. El roce fue como un latigazo de electricidad que bajó por su espina dorsal, encendiendo un fuego húmedo en su vientre. Se levantó de golpe y huyó a su celda, con la respiración entrecortada y el rostro ardiendo, aterrorizada de sí misma y del deseo oscuro que acababa de despertar. Acto 3. Ecos en la oscuridad. Esa noche, Inés no pudo dormir. El eco de la voz de Valerio rebotaba en las paredes de su pequeña celda. Pasada la medianoche, durante el voto del silencio nocturno, un sonido rompió la quietud. No era un canto gregoriano. No era el viento. Eran gemidos. Sonidos ahogados, húmedos y rítmicos que subían desde las entrañas mismas del convento. Eran voces de mujeres, algunas llorando, otras jadeando en lo que parecía ser una agonía insoportable o un éxtasis indescriptible. La curiosidad, empujada por una fuerza invisible y maligna, fue más fuerte que el miedo. Inés se levantó. Descalza, con su camisón blanco ondeando como el de un fantasma, salió al pasillo. Las sombras de los pasillos parecían alargarse, tratando de agarrarle los tobillos. Siguió el eco de los suspiros, bajando por las escaleras de caracol prohibidas que llevaban a las catacumbas, el lugar donde descansaban las antiguas abadesas. El frío fue reemplazado lentamente por un calor opresivo, húmedo, como el aliento de una bestia gigante. Las paredes de piedra comenzaron a sudar una sustancia oscura y viscosa. Al llegar al final de la escalera, se escondió detrás de un pilar de mármol. Lo que vio frente a ella destruiría su cordura y su fe para siempre. Acto 4. El altar de la condenación. La gran cripta había sido transformada. Docenas de velas negras derretían su cera sobre calaveras humanas, proyectando sombras grotescas y danzantes en las paredes. Allí, bajo la tenue luz, las monjas del convento se retorcían. Ya no llevaban sus hábitos. Sus cuerpos pálidos brillaban cubiertos de sudor, vino y algo rojo y espeso que Inés prefirió no identificar. Entrelazadas unas con otras, se entregaban a actos de lujuria desmedida, arrancándose la piel con las uñas en un frenesí de placer y dolor, adorando lo profano. En el centro de esta orgía dantesca, sobre un altar de piedra, estaba la Madre Superiora Catalina. Y sobre ella, consumando un acto sacrílego que hacía sangrar los ojos de las estatuas de la Virgen, estaba el Padre Valerio. Pero Valerio ya no era un simple sacerdote. Inés se tapó la boca para ahogar un grito de terror puro. El torso de Valerio estaba desnudo, marcado con cicatrices que brillaban como brasas ardientes. De su espalda no brotaban alas, sino apéndices de sombras que parecían devorar la luz a su alrededor. Sus ojos ya no eran ámbar, sino cuencas vacías de las que emanaba un fuego negro. Estaban celebrando la Eucaristía del abismo. La sangre era el vino, la carne viva, el pan. No rezaban a Dios, se estaban entregando en cuerpo y alma a un demonio antiguo, un ángel caído que se alimentaba de la represión y la pureza corrompida. El demonio sacerdote alzó la cabeza de golpe. Aunque no tenía ojos, Inés supo que le estaba mirando directamente a ella, escondida tras el pilar. El silencio cayó sobre la cripta como una guillotina. Las monjas detuvieron sus movimientos,
girando sus cabellos revueltos y rostros manchados hacia Inés. Sus ojos estaban en blanco, vacíos de humanidad, llenos solo de lujuria animal. «Acércate, mi pequeña Inés», la voz de Valerio resonó no en el aire, sino directamente dentro del cráneo de la joven. Era una voz aterradora, pero infinitamente dulce, una melodía que prometía el fin de todo sufrimiento a cambio de la sumisión total. «Te hemos estado esperando. El rebaño necesita a su cordero más puro». Acto V. El bautismo impío. El instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que subiera las escaleras, escapara por las montañas y no mirara atrás. Pero sus piernas no respondieron al miedo, respondieron al deseo oscuro que el demonio había plantado en su interior. Como en un trance, Inés salió de su escondite. El camisón blanco rozaba la piedra manchada de pecado. Las otras monjas abrieron paso, extendiendo sus manos temblorosas para rozar sus brazos, sus muslos, dejándole marcas rojas en la piel inmaculada. Cada toque era una quemadura y una caricia simultánea. Inés temblaba, las lágrimas caían por sus mejillas, pero no por pánico. Lloraba porque, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente adorada. Llegó frente al altar. El calor que emanaba del cuerpo monstruoso de Valerio era embriagador. El demonio extendió una mano con garras, levantando el mentón de la joven monja. «Has rezado por la salvación», susurró el ente, inclinándose sobre ella, envolviéndola en sus alas de oscuridad. «Pero la luz solo te ha dado cadenas. Deja que mi oscuridad te libere». Inés cerró los ojos. La imagen de la cruz, de su fe, de la esperanza de redención, parpadeó en su mente por última vez antes de desvanecerse, consumida por el infierno. «Líbrame, Padre», jadeó ella. Valerio sonrió, dejando ver filas de dientes afilados como navajas, y selló el pacto con un beso que le arrancó el aliento y la fe. La cripta entera estalló en un grito ensordecedor de placer y tormento que hizo temblar los cimientos del mundo. Nadie volvió a ver a Sor Inés. Los registros de la iglesia dicen que el convento de Santa Ágata fue abandonado tras una epidemia de peste. Mintieron. Las puertas fueron selladas desde fuera, pero no para evitar que alguien entrara, sino para evitar que aquello saliera. Dicen que si caminas por los Pirineos en una noche sin luna, y escuchas con atención, el viento no trae el aullido de los lobos. Trae gemidos ahogados. Trae rezos pervertidos. Y si cometes el error de seguir esos sonidos, tal vez encuentres las puertas de madera. Solo recuerda una cosa, si llamas, el Padre Valerio siempre te abrirá. Y una vez que entres, jamás querrás salir. Herramientas de producción. Para cumplir con tus preferencias de configuración, aquí tienes el prompt en proporción 16:9 que puedes usar en Midjourney o tu generador de imágenes favorito para crear la miniatura de esta historia. Han pasado más de 100 años desde que las pesadas puertas de roble del convento de Santa Ágata fueron selladas con hierro y cadenas. El mundo moderno olvidó la tragedia, reduciéndola a un mito local para asustar a los niños de los pueblos cercanos. Pero los mitos, a diferencia de los hombres, nunca mueren. En la primavera pasada, un joven explorador urbano con una cámara buscaba hacerse viral. Rompió los sellos. Cruzó el umbral prohibido. Su transmisión en vivo duró apenas 12 minutos. En la grabación, recuperada meses después, se puede ver el polvo bailando en los rayos de luz mortecina. El chico ríe, burlándose de las cruces invertidas y de las manchas oscuras en la piedra. Pero al llegar a la escalera de caracol que desciende a la cripta, su risa se corta. La cámara cae al suelo, enfocando hacia la oscuridad del pasillo. No se ven monstruos. No se ven demonios con alas. Solo se ve una mano pálida, femenina, de uñas afiladas y manchadas de negro, que recoge suavemente la lente de la cámara. Y antes de que la pantalla se funda a negro por completo, se escucha una voz de mujer, dulce,
embriagadora y eternamente joven. Era la voz de Sor Inés. Ven, el padre Valerio te está esperando.